Empezamos nuestra sesión, que es nuestro sexto webinar de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio digital de diálogo, discusión, de encuentro entre los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Y como les decía, hemos intentado que en estos espacios se pueda estar discutiendo, dialogando y reflexionando en torno a los nuevos objetos de estudios, herramientas, metodologías y aproximaciones teóricas al fenómeno de la comunicación, y hoy no va a ser la excepción, ya que tenemos el gusto de contar con el maestro Gabriel Medina Aguilar, quien el día de hoy va a estar dialogando con nosotros sobre esta temática de frontera, la inteligencia artificial, hoy que hablamos de la cuarta revolución industrial, que nos estamos metiendo en el corazón de la sociedad de la información, en esta lógica de la sociedad de la participación, de la interacción, de la vinculación con los nuevos motores energéticos, donde la minería de información, Big Data, robotización y todo el tema de la inteligencia artificial, pues están en el tema de la discusión. La pregunta es cómo deben de ser analizados estos objetos desde el punto comunicacional. ¿Existe o no una teoría para poderlo trabajar? ¿Qué otras disciplinas nos permiten entender el fenómeno? Y hoy va a ser el caso para esta reflexión. Y nos acompaña el doctor Tanius Karam Cárdenas, secretario de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, quien nos va a poder apoyar el día de hoy como moderador de este webinar, y para ello me voy a permitir presentar al doctor Tanius Karam, quien después tomará la palabra y llevará el control de este seminario digital. El doctor Tanius Karam es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, México, es licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Latinoamericana en México, es consultor externo para empresas de investigación de mercado, maneja toda esta cuestión de la investigación cualitativa en términos de datos, porque tiene una gran experiencia en análisis e interpretación de información vinculada con los estudios del lenguaje y las prácticas de comunicación, consumo cultural, así como las dinámicas de las nuevas tecnologías y los nuevos medios. Tiene gran experiencia en la capacitación e innovación tecnológica y resolución de problemas en comunicación en los entornos laborales. Se ha desarrollado también como colaborador de la revista Zócalo, participa también en Univisión, en temas como la revista Nexos, en Radioeducación, ha sido colaborador para enlaces sobre temas también de la industria musical y particularmente de la música clásica. Él tiene más de 20 años desempeñándose en funciones docentes y cargos académicos administrativos en posgrados de varias universidades nacionales y también en la función docente en las áreas de comunicación social, estudios culturales, metodologías de la investigación, participando en universidades como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, en Querétaro, en la Universidad Iberoamericana, en Campus Santa Fe, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde fue director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y también en la Universidad Anáhuac, México Norte, donde ha trabajado en la parte de coordinación de teorías de comunicación y como profesor de los programas de posgrado y doctorales de esta institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y a su vez, como les digo, ha escrito más de 100 artículos para numerosas revistas académicas, tiene una diversidad de libros publicados en temas del análisis del discurso, la divulgación también del conocimiento en las ciencias del lenguaje. El doctor Tanius Karam, como les digo, es secretario de la MIC y le cedo la palabra. Doctor Tanius, un honor. Jorgito, pues gracias, te aprecio mucho la extensa presentación, aquí eso no es lo importante, sino escuchar más bien al maestro, al doctor Gabriel Medina. Te aprecio mucho el detalle, insisto, no es ahora lo necesario. Voy a pasar a compartir pantalla para que pueda leer el currículum de nuestro amable invitado. Espero que ya la puedan ver. Bueno, ahí tenemos la portada y bueno, brevemente el maestro Gabriel Medina está terminando su doctorado en comunicación en la Universidad Iberoamericana,
Del 2013 al 15 hizo una maestría de investigación en la Sciences de la Información, de la Comunicación, especializada en estudios del entorno digital y su impacto en sociedad en la Université Paris-Ouest, en Nanterre, París, Francia. La tesis, Comment se fait les ordinateurs, la pédagogie fait su prescripción de numérique, que está, bueno, vinculada un poco con el tema que nos va a hablar. 2010 al 11, especialidad en gestión para el desarrollo comunitario en la UAC. 2005-2009, licenciatura en comunicación, con la tesis Las lógicas de comunicación en el proceso de alfabetización. Entre sus publicaciones, las más recientes, 2015, claves para la comprensión de la cultura digital, 2014, Le Cahier de la Société Française de Sciences de la Información, o sea, los cuadernos de la Sociedad Francesa de las Ciencias de la Información y la Comunicación, el uso de las nuevas tecnologías dentro de la formación de estudiantes en comunicación y periodismo, en coordinación con nuestra colega y amiga, la doctora Miriam Herrera, también socia de AMIC. En 2013, México, Revista Mexicana de Ciencias de la Información, los estudiantes posgraduados en bibliotecología y los modelos de búsqueda de la información. Bueno, pues me da muchísimo gusto, agradezco mucho a Gabriel su tiempo, lo vamos a escuchar con muchísima atención, y ya como saben, más o menos Gabriel tomará la palabra 30, 40 minutos, él mismo nos lo va a decir, y posteriormente abriremos una ronda más o menos del mismo tiempo para preguntas, reacciones, respuestas, o sea, en ese sentido, pues en la plataforma ustedes pueden pedir la palabra y yo con mucho gusto se las voy dando. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Gabriel, muchas gracias, muy bienvenido. Yo voy a apagar mi audio y mi video para que no consuma ancho de banda y podamos escuchar a Gabriel con suma atención. Muchas gracias, Gabriel, te cedo la palabra. Gracias, doctor Karam. Agradezco primero a Jorge la invitación porque estoy contento de ser uno de los nuevos socios de AMIC. Ha sido una acogida muy calurosa y muy amable también invitarme junto a figuras como Gabriel Pérez, como Delia Crovi, los siguientes webinars que también tienen a personajes muy activos y que han ayudado a la MIC y al pensamiento comunicacional. Entonces es un honor ser un novato entre todos ustedes. Muchas gracias por la participación, a quienes están aquí, y gracias por las futuras preguntas que me van a ayudar y que nos van a ayudar a todos a repensar estos nuevos objetos que son todavía resbalosos, todavía están ahí flotando. Pero bueno, el chiste y la propuesta de hoy con ciertas cosas que pueden tocar ciertas fibras, pues es ir discutiendo. Entonces, les comparto mi pantalla. Espero que la vean. Bueno, ya vieron el nombre de la ponencia, la inteligencia artificial desde y para el pensamiento comunicacional. Se divide en dos partes. La parte del desde, que es la parte más extensa, es esta reflexión de qué podemos hacer con este tipo de objetos, con este tipo de dispositivos o tecnologías, por decir inteligencia artificial y las que vengan. Y la segunda parte es el para, que es cómo podríamos implementar la inteligencia artificial en favor de la investigación que estamos haciendo en el campo comunicacional. Es un poco más breve, justamente porque más que reflexiones, es una zona de preguntas a las que ustedes me ayudarán a agregar más seguramente. Entonces, la parte 1 empieza con la que yo trato de plantear como una consolidación del objeto comunicacional. Entonces ya, no sé, por ejemplo, algunos autores franceses como Matelar, como Miege, nos han criticado de la disciplina su, digamos, cierta inmadurez, ciertas áreas borrosas a nivel epistemológico, pero más allá de estas críticas, creo que ya en 2019 podríamos hablar de que tenemos ya un camino de consolidación del objeto comunicacional. Independientemente de los temas que estemos estudiando, las asociaciones ya tienen grupos definidos, algunos generalistas como Internet, tecnologías, no solamente AMIC, sino en otras asociaciones internacionales. Pero independientemente de eso, creo que ya hay áreas que se vislumbran como independientes, como consolidadas,
Y si no es así totalmente, si no estamos de acuerdo todos con que lo sea, creo que la inteligencia artificial nos puede dar un ejemplo de cómo estos nuevos objetos nos ayudarían y nos están ayudando a consolidar los objetos comunicacionales. Entonces, por ejemplo, podríamos analizar la IA desde, digamos, efectos que puede ser ya caduco hablar como efectos directos, pero efectos negociados o mediaciones en una situación más culturalista, usos sociales, la misma economía política, semiótica, lingüística, y dejé al último intersubjetividad porque creo que ya lo vamos a ver más adelante. Es podríamos hablar de un cambio de paradigma en los medios, estas máquinas medios, digamos, en el que resulta ahora muy interesante saber qué estamos haciendo con ellas a nivel de contacto cotidiano. Marta Rizzo ya lo ha denunciado en algunos espacios, ha puesto el foco sobre esta marginalidad de los objetos que tratan la fenomenología, la intersubjetividad, la comunicación cara a cara, y creo que la inteligencia artificial es un muy buen pretexto para retomarlo con una dimensión tecnológica. Luego, me atrevo a meter esto que es parte de la agenda de discusión en el doctorado. Entonces, estoy muy contento en el doctorado porque estamos discutiendo cosas que me están sirviendo evidentemente para la tesis, pero que también van más allá y por eso lo presento aquí. Creo que sería interesante, antes de entrar directamente a inteligencia artificial, hablar de un giro digital. Porque existe un giro hacia lo digital, aunque creo que sigue perdurando esta visión dicotómica en los objetos que tienen que ver con tecnología, de lo online y lo offline. Y según mi percepción, según las revisiones, creo que es la Escuela de Toronto quien se ha acercado un poco a este, digamos, ideal de giro digital en que borramos la dicotomía online-offline y podríamos empezar a hablar como de un acercamiento distinto a lo digital, como un paradigma en sí, digamos hasta una epistemología de lo digital. Sin embargo, en la Escuela de Toronto, pues no alcanza, cronológicamente no alcanza a llegar a la era Internet, al apogeo de los años 2000, 2010. Entonces, creo que no existiría como tal ese giro epistemológico digital, sino un acercamiento, un camino hacia allá. Sí tenemos análisis centrado en acceso, en prácticas, en apropiaciones, en identidades y redes sociales. Vamos, toda esta literatura que ya conocemos en la comunicación, educación, etcétera. Tenemos algunos intentos que podrían apuntar hacia el giro digital desde la psicología, pero digamos son patologizantes o terminan siendo como abordajes maniqueos del asunto, que se reducen a fobias, se reducen a filias y nos hablan más bien de anormalidades. Entonces, digamos, el aporte ya está desde los psicólogos, ya sabemos cuáles psicólogos son y ya sabemos cuáles categorías nos han querido ofrecer, pero pues la psicología carece también de un abordaje más macro de condiciones estructurales, económicas, políticas. Tal vez la psicología social le tocaría por ahí entrarle, pero de todos modos somos nosotros, creo, quienes tenemos que trabajar en el giro digital. Lo que tenemos también son estudios que tienen al dispositivo como eje, ¿no? El dispositivo ya sea material o inmaterial, y desde miradas como la de Castells, que son económicas, sociológicas, macro, que son fundamentales, porque nos ayudan a entender el entramado de fenómenos que van más allá de la vida cotidiana o de la vida individual, pero creo yo, para este giro digital necesitaríamos otros ángulos. Ángulos que implicarían, por ejemplo, y aquí empezamos con los temas y las fibras que seguramente los harán reaccionar, ángulos que tienen que ver con una mirada antropológica y hasta paleontológica de las mutaciones emergentes, sin olvidar la economía política y los abordajes críticos. ¿Y por qué paleontológico? Que ya no nos tocaría a nosotros porque no nos alcanza el tiempo simplemente, porque como vamos a ver más adelante, y ya por ahí está apuntado en uno de estos puntos, valga la redundancia, creo que este giro digital nos obligaría a pensar
en lo digital como matriz y entonces en la comunicación como matriz. Entendida, y el doctor Tanius lo conoce muy bien, entendida desde la comunicología como algo más que los canales físicos, digamos, de transmisión de información. Es decir, en este sentido, ya no podríamos conformarnos con dicotomías online-offline, pero tampoco con dicotomías de lo análogo y lo digital. Creo que en este punto tendríamos que establecer una escala que va de objetos menos digitales, fenómenos menos digitales, a los más digitalizados, pero ya tendremos que pensar en esta naturaleza, no me gusta usar esa palabra, pero en esta naturaleza de la información, no solamente como píxeles y como bits, sino como algo físico incluso, ¿no? Podríamos pensar que un objeto cotidiano como un artículo de limpieza doméstica podría ser menos digital que un curso en línea como este, o una universidad en línea, pero ya tendríamos que hablar de una escala digital para esos objetos y fenómenos también. Insisto, con una visión matricial de la comunicación. Y bueno, acá ya lo leyeron. Yo creo que tenemos que asumir, en el sentido de este verbo inglés, embrace, un determinismo tecnológico. Pero que no debemos confundir, y creo que a McLuhan y a compañía se le criticó esto. Claro, tenían como un asombro con los medios, con la tecnología, con la técnica, que podría resultar a veces muy optimista, pero eso no lo entendería yo como determinismo tecnológico, sino como un determinismo del dispositivo que está cargado de mitificaciones y optimismos ciegos. Pero entonces, ¿qué estoy diciendo cuando hablo de asumir un determinismo tecnológico? Primero, que el humano fue, es y será técnica, o no va a ser humano simplemente, ¿no? Porque si algo nos diferencia de los animales es que creamos técnica y esta técnica está cargada de significados, pero no somos humanos fuera de la técnica. Simplemente no podemos. Desde una piedra que nos sirve para matar a un animal y otra piedra que nos sirve para arrancar la piel, hasta la inteligencia artificial estamos hablando de técnica, a la que le dotamos sentido. Entonces, sí, los animales también desarrollan técnica, un ave construye un nido, un castor construye una pequeña represa, pero no hay símbolo. Entonces, nuestra cultura sí está cargada de una artificialidad. Y por eso, desde esa artificialidad, yo me atrevo a pensar que deberíamos asumir una visión compleja y crítica del determinismo tecnológico y no pelearnos con ella. Porque también la comunicación, a pesar de la nostalgia de los viejos medios, de las cartas, del romance, también era técnica y siempre lo ha sido, ¿no? Hablando, por ejemplo, en términos de Gubern, de estas pinturas rupestres hasta lo que tenemos hoy en día a la mano como dispositivos. La comunicación siempre ha sido técnica, medio y técnica. Creo que también debemos asumir un determinismo tecnológico porque nos obliga, y solo sería una condición, solo asumirlo si nos obliga a tomar distancia del objeto. Pues la condición social y la condición humana están determinadas por la técnica y por lo tanto también lo está el símbolo. Es decir, la cultura es técnica. Y cuando hablo de cultura, no quiero dejar de lado tampoco como valores del humanismo centrados en la autonomía, en la creatividad, en el arte. También es técnica y también ha estado, como lo ha formulado un compañero en el doctorado, Ulises Hajiz, también ha estado impactando en las maneras de hacer arte, ¿no? Y en otros ángulos que para los humanistas son importantes. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con esto? Creo que estamos en una época de el paso de las máquinas para comunicar a las máquinas que comunican. Y creo que ese es el gran cambio. Y no creo que haya existido con el radio, con la radio, con la televisión, con la prensa. No creo que haya existido esta característica. Y bueno, voy a poner los ejemplos que ustedes pueden ver ahí. Si pensamos en robots conversacionales que tenemos enfrente en la interfaz cuando entramos a comprar algún boleto en la aerolínea o a otros sitios, si pensamos en los algoritmos de recomendación de Spotify, de Netflix, o en asistentes personas como Siri, como Alexa, como otros, o ya en casos
más obvios. Si pensamos en androides como Sofía, que irónicamente tiene ya un estatus de ciudadana de Arabia Saudita cuando las mujeres de ese país no tienen ni voz ni voto, pues entonces creo que es muy fácil ver cómo estamos ya ante máquinas que comunican. No que saben, y no quiero que se confunda tampoco máquinas que entienden y que saben, no lo saben, no hemos llegado a esta fase de la inteligencia artificial, pero sí comunican. Entonces, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis porque todo esto surge hace un par de años, la idea del doctorado, la idea de la misma tesis, y esto que les estoy diciendo, surge de una pregunta que era muy sencilla, por lo menos de planteamiento era sencilla, y es, cuando estamos frente a estos dispositivos como un asistente personal, Siri, y tenemos contacto con ellos, ¿hay interacción social detrás? ¿Estamos experimentando interacción social? Esa fue mi primera pregunta. Y hasta hoy yo puedo decir alguna respuesta que ya la platicaremos, pero esta respuesta definitivamente no me hace llegar a un argumento definitivo, sino que abre más preguntas. Y entre todas estas preguntas nace la tesis y nacen estos argumentos que les estoy compartiendo, que hay que trabajar, no solamente yo lo tendré que hacer, sino todos. Pero es ahí, creo que ese es el centro de todo mi interés. ¿Es interacción social? Para adelantarlo, yo creo que sí. Y como creo que sí, entonces creo que puedo decir que estamos ante máquinas que comunican. No por ellas mismas, pero sí que comunican. También creo que por esto mismo la inteligencia artificial es la máxima expresión de lo que es una TIC. Y de repente esta etiqueta de TIC ya nos puede sonar un poco arcaica. Tecnologías de la información y la comunicación, o nuevas tecnologías, incluso más. Pero si lo pensamos, es el mejor ejemplo de una tecnología de información y comunicación, sobre todo comunicación. Y de esa información, como les digo, matricial, pensada desde la comunicología de Galindo, del propio doctor Karam, de Marta Rizzo. Entonces, esto me lleva a pensar también que definir la inteligencia artificial significa definir qué es la condición humana. Porque significa entender que si existe una conciencia y una inteligencia humana, estas también son artificiales. Entonces, aquí hay otra fibra que podemos discutir mucho, que puede hacer ruido a mucha gente, pero pensando que en la técnica es artificial y que los símbolos también son arbitrarios, es decir, no nos encontramos una relación simbólica en el bosque, la descubrimos y la aplicamos, sino que la fuimos atribuyendo, pues entonces con ese recorrido de la civilización desarrollamos cierta conciencia y cierta manera de inteligir el mundo que son artificiales. Y por esta condición artificial de la inteligencia humana, creo que es más importante fijarnos qué están haciendo los ingenieros, los matemáticos y los desarrolladores en general con la inteligencia artificial que nos tratan de vender. Entonces, mi visión de este determinismo tecnológico es una visión que no puede ser si no es crítica, de entrada, porque necesitamos tomar esa distancia epistemológica del objeto, nos obliga a tomarla, y porque necesitamos estudiar estos valores que vehicula. Yo pongo aquí algunos ejemplos, que pueden ser valores estéticos. En un ratito vamos a ver visualmente de qué hablo. Valores estéticos que están vinculando estos dispositivos con la voz de Siri, con la voz de Alexa, con el rostro de Sofía, con la sintaxis de los robots conversacionales, con las playlists que nos ofrece Spotify o con las recomendaciones de Netflix. También nos está vehiculando valores de género, sobre todo con estos asistentes personales. Morales, valores morales, psicológicos también, como cierto patrón psicológico que podemos encontrar en las asistentes personales, como Siri y Alexa, que son mujeres, que tienen cierto sentido del humor, que podríamos preguntarnos cuál sería el sentido del humor de Siri si fuera latinoamericana, ¿no? Que contestaría ciertas preguntas Siri. ¿Y por qué no está vehiculando un sentido del humor distinto al de la gente que la desarrolló? También valores étnicos y valores económicos, por supuesto.
todo esto, ya muchos autores lo han dicho, evidentemente, bueno, desde Sócrates, ¿no? Con su postura crítica ante la escritura como tecnología. Después está Andrew Finberg, que es un discípulo de Marcuse, está Neil Postman. Habría que empezar a desmontar los mitos y estas pretensiones de neutralidad de esta tecnología. Sobre todo porque ya estamos interactuando con ella y no solamente recibiéndola, por así decirlo. Entonces, la parte 2, que les decía que es más breve, ¿qué podemos hacer con la tecnología, con la inteligencia artificial en el campo? Yo propongo esto. Primero, identificar cuáles son campalmente nuestras debilidades y limitaciones. Yo reconozco ahí una personal, como un tesista que está trabajando sobre inteligencia artificial. Yo tendría que estar aprendiendo a programar y a conocer el objeto tecnológico desde sus entrañas, que ya es muy etéreo, ya no es material como conocer el motor de un coche, pero tendríamos que estar aprendiendo eso. Porque igual aprovechando las discusiones del doctorado, por ejemplo, con el doctor Jesús Elizondo, y regresando a la Escuela de Toronto, Harold Innis decía que era importante ir siguiendo esa cadenita desde el tornillo, porque nos va a llevar al final a las posturas ideológicas que están vinculando el desarrollo tecnológico. Y hay que conocerlas. Hay que saber explicar cuál es esa cadenita técnica que nos lleva de lo más abstracto, como es un circuito, hasta de lo más concreto, como es un circuito, hasta lo más abstracto, que es un modelo económico macro global. Y todos estos intereses que están de por medio, ya hablando de inteligencia artificial, con empresas como la de Elon Musk, como Tesla, y lo que quiere hacer, y la recuperación de valores del propio Nikola Tesla contra otro tipo de mercado, pues, sin dejar de criticar también esas posturas y que pretendemos con este cambio de energías sucias, energías limpias, etcétera. Todo lo que implica esta cadena de producción incluso de un algoritmo y de otros dispositivos más visibles. Creo que también tendríamos que empezar a empezar a alimentarnos metodológicamente de cosas a las que nos puede ayudar la inteligencia artificial a nivel metodológico, saber cómo nuestra capacidad de procesamiento de datos científicos puede verse sin problemas aumentada y facilitada con ese tratamiento masivo de información, enseñándole a las máquinas a encontrar ciertas cosas y aprender metodológicamente eh, eh, estrategias que nosotros necesitamos para ciertos proyectos, ¿no? Ahí ganaríamos a nivel cualitativo y cuantitativo. Digamos que seríamos como investigadores aumentados en ese sentido, ¿no? Ya hablaba de la formación técnica. Creo que tendríamos que empezar a formarnos en el mediano y largo plazo. No necesariamente para desarrollar inteligencia artificial. Hablo de inteligencia artificial, pero vienen otras cosas. Viene transhumanismo, ya está otra vez el propio Elon Musk con una empresa Neuralink trabajando en la conexión de neuronas con redes neuronales sintéticas. Y son cosas que vienen. Viene más realidad virtual, más aplicaciones. Creo que la gente en comunicación tendríamos que empezar a formarnos en eso. Y yo lo asumo como una debilidad ante un objeto de estudio que de repente en ese aspecto técnico se me puede ir de las manos muy fácilmente. Porque además esto nos permitiría acompañar, este acompañamiento disciplinar que pongo ahí abajo, en el trabajo interdisciplinar nos permitiría acompañar a esta gente que está desarrollando en computer science, en programación, estos matemáticos, a los lingüistas que están más cercanos a nosotros, pero ya se pusieron a codificar y ya en ese sentido ya nos ganaron. Tendríamos que ver qué están haciendo. Una anécdota personal, y abro otra vez el paréntesis. Me atreví a mandar un trabajo a la conferencia internacional, bueno, se llama Conferencia Mexicana de Inteligencia Artificial, que va a tener lugar en noviembre de este año en Jalapa.
Es una conferencia con celebridades, digamos, celebridades internacionales, computer science, son ingenieros, son matemáticos, y yo me atreví a mandar un ensayo, un poco retomando algunos argumentos de aquí y otras cosas. Pero dije, bueno, lo voy a mandar. Me contestaron los ingenieros, gente del Poli, gente de la Universidad Panamericana, diciéndome, el texto es muy raro, pero lo vamos a aceptar, porque nos deja ver que la inteligencia artificial puede ser también filosofía. Puede ser también filosofía. Entonces, claro, revisando el programa, soy la única persona, soy el bicho raro de ciencias sociales que está ahí, entre ingenieros que están tomando decisiones, que están programando, que están vinculando valores, sin necesariamente preguntarse cuáles son. Desafortunadamente no voy a poder ir al Congreso, aunque me aceptaban el trabajo, porque y esto ya es como algo también si quieren comentarlo y si tienen experiencia con eso, los ingenieros tienen congresos carísimos. Las inscripciones están en 11,000 pesos, entonces ahí los marginales de las ciencias sociales quedamos un poco fuera. Pero revisen también las vacantes que están abriéndose en Tesla, que están abriéndose en otras asociaciones de inteligencia artificial, y son vacantes para gente de ciencias duras, matemáticas, para ingenieros, para programadores. No hay ninguna vacante para filósofos o científicos sociales. Y en ese sentido interdisciplinar, salvo por un laboratorio en Brasil, del que yo tengo conocimiento, si alguien más ha ubicado gente que esté haciendo puentes, pero salvo por ese laboratorio en Brasil, no hay nadie que esté colaborando y acompañando a los ingenieros y desarrolladores. Entonces, este laboratorio en Brasil, del cual les pasaré la referencia después, ya que encuentre el link, es gente de ciencias sociales, son sociólogos, antropólogos, eh, que están, digamos, formando, por así decirlo, están discutiendo temas de ciencias sociales con los ingenieros para que estos se den cuenta de qué están haciendo cuando están programando, cuando están desarrollando. Y es justamente esto. Esta interdisciplina nos servía para acompañar a esos desarrolladores y hacernos las preguntas, ¿qué se le está enseñando a la inteligencia artificial? ¿Quién se lo está enseñando? Y hay una idea de Butler que me parece maravillosa, que es, ¿cuáles van a ser esos marcos de reconocibilidad? A nivel incluso emocional. Si le vamos a enseñar a las máquinas a tratar emociones, a procesar emociones, ¿qué emociones van a ser? Porque no podríamos pensar que son automáticas o que son biológicas. También hay un marco social que está, digamos, intermediando en la manera en cómo ciertas cosas nos afectan emocionalmente y otras no. Entonces, ¿cuáles son esos marcos de reconocibilidad del otro, de la alteridad que la inteligencia artificial está vehiculando o que está, digamos, que se le están atribuyendo, pues? Entonces, a manera de un ejemplo rápido que no es exactamente lo que estoy haciendo en la tesis, pero forma parte, algo que podríamos poner para ilustrar es los imaginarios. En tanto proyecciones visuales del futuro con inteligencia artificial o del presente, y en tanto narrativas, ¿no? Desde estas escuelas, ya sea Castoriadis o la escuela francesa. Entonces, tengo dos ejemplos visuales. Si nosotros le pedimos a Google una búsqueda de imágenes de inteligencia artificial, básicamente este es el patrón de viñetas que nos da. Son colores azules, más o menos uniformes, son estos androides con una interfaz blanca, con unos semblantes neutros, pretendidamente neutrales, ¿no? Estos cerebros sintéticos, pero es muy uniforme. Y ya nos está diciendo qué es o qué va a ser la inteligencia artificial. Si nos ponemos más finos con el análisis, pues no, por ejemplo, no vemos rasgos latinoamericanos, no vemos rasgos asiáticos o rasgos africanos en estos, ni en ninguno, creo. En ninguno de los androides es una faceta de la inteligencia artificial, lo sé, pero visualmente no sirve mucho. No vemos rasgos que no sean caucásicos, ¿no? Ya de entrada, por lo menos Google nos está ofreciendo esto. Y si buscamos en otro motor como DuckDuckGo, tenemos resultados que ya visualmente empiezan a variar y que no necesariamente son perturbadores, pero sí rompen la uniformidad y la pretensión de neutralidad que nos está ofreciendo Google. Por ejemplo, esta chica, mitad de chica robótica que está ahí señalada, o ya vemos
mayores peligros de la inteligencia artificial, como otro de los relatos de ese objeto tecnológico. Vemos a Sofía con su rostro casi humano, que ya los ingenieros en algún momento estudiaron. Estudiaron Mori, un ingeniero japonés, desde los años 70, 80, ya había propuesto algo que se llama Uncanny Valley, o como el Valle de la Incomodidad. Y básicamente lo que dice el Uncanny Valley es que mientras más lejano sea, por ejemplo, un robot de nuestra corporalidad, más empatía podemos tener. Entonces, nosotros podemos ver a estos robots como R2-D2 o a otros androides de la Guerra de las Galaxias y sentir empatía por ellos porque son lo suficientemente lejanos a nivel estético corporal de nosotros. Pero cuando tenemos ya una Sofía que casi es idéntica, digo casi porque no se mueve con nosotros, no gesticula con nosotros, empezamos a sentirnos un poco incómodos. Y evidentemente no hemos llegado al grado Blade Runner de tener replicantes que ya no podemos distinguir. No sé qué pasaría ahí, pero por lo menos estos resultados visuales nos están ofreciendo ya Sofía, que para algunas personas puede ser como un motivo de incomodidad. Para mí lo es, ¿no? Y sobre todo más incómodo el hecho de pensar que está acogida como una persona que vale más que muchas otras personas en contextos de precariedad en muchas partes del mundo. Creo que por eso, desde el pensamiento comunicacional, tendríamos que estar interesados en estos objetos y también, evidentemente, acompañados de los ingenieros, hay gente que ya nos compartirán ahorita, pero hay gente que ya está trabajando metodologías que usan inteligencia artificial, usan Big Data y otro tipo de innovaciones para recopilación y análisis de datos, lo tenemos que hacer. Entonces, bueno, básicamente esta es la presentación. No sé si me fui muy rápido, pero también quisiera comentar con ustedes y platicar de sus reacciones. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias. Muy interesante tu trabajo. Digo, yo aprendo mucho de ti, de las interrogantes. Tu exposición tiene, digamos, algo de provocador porque tengo la Claro. impresión que, por ejemplo, el mismo tema de la inteligencia artificial no ha estado muy presente en los debates entre comunicadores o comunicólogos. Ujú. Es un debate que suele darse, pues a veces, no sé, entre ingenieros, otro tipo de especialistas. Entonces, poder pensar la parte social, cultural, intersubjetiva que hay en la inteligencia artificial, pues es muy interesante y es un debate al que tú nos invitas. Bueno, tenemos varios participantes. A ver, vamos a abrir, si quieren prender sus cámaras para participar, bueno, y abrir los micrófonos para participar. Espero que eso no nos meta mucho ruido. Por favor, también cuiden que al menos en el audio, en su entorno, no haya mucho ruido alrededor para que podamos, interactuar. Y yo quizá en lo que el público comienza a hacer esto, a abrir sus micrófonos, Ujú. Gabriel, yo tendría una primera pregunta, es decir, Sí. ¿de qué manera podemos empezar a trabajar el tema de inteligencia artificial en las aulas de comunicación, sobre todo donde priva la perspectiva social? No quiero decir periodística, porque ciertamente hay un avance en la comprensión de nuestros medios, etcétera, pero donde priva una perspectiva social, es decir, ¿de qué manera podemos repensar la forma de humanizar? ¿O es que estamos realmente ante algo muy nuevo, en donde no existen esas categorías desde la sociología para ir pensando pedagogías de la incorporación, etcétera? Esta es una pregunta que yo mismo me hago, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando leí la novela de Asimov, la de Yo Robot, Ujú. quedé con una gran zozobra con respecto a lo que ya podría ser, algo que se empieza a ver incluso con los ejemplos que tú nos mencionas. Pero, digamos, ¿cómo empezar a acercarnos? No con la perspectiva del ingeniero, no con la perspectiva futurista, Ujú. no con esta perspectiva Blade Runner que llamas, sino Ujú. pues, entendiéndolo como algo más cercano, con una perspectiva social, etcétera. Sí, yo para contestar creo que voy a recurrir a
algo que pensaba cuando era estudiante de licenciatura. Como pudieron ver en la tesis de licenciatura, yo estaba trabajando temas de comunicación y ruralidad. Entonces, en ese momento creía que los objetos de estudio que tenían que ver con tecnología eran menos importantes que otras necesidades sociales en nuestro país. Entonces yo escuchaba a la gente en CONEIC, en AMIC, hablar de ancho de banda y de legislaciones sobre lo digital, y a mí me parecía como estudiante de licenciatura que eran problemas menores ante problemáticas sociales mucho más urgentes. Y ahora que lo planteas así, creo que este objeto para mucha gente podría ser secundario en ese sentido, porque hay preguntas sobre periodismo, sobre democracia, sobre pobreza, sobre desarrollo, que son más urgentes. Y puedo estar de acuerdo, aunque creo que no por eso deberíamos esperarnos hasta que se nos venga el mundo encima de los avances tecnológicos para empezar a reflexionar por ellos. Cada quien está desde su trinchera estudiando, y creo que hablando de estas tecnologías emergentes, yo creo que incluso podríamos empezar por la misma ciencia ficción para ver cuáles son esos imaginarios, es un poco lo que estoy haciendo. ¿Cuáles son los imaginarios que que estamos asociando, qué roles estamos atribuyendo a esas tecnologías en el futuro? Porque estamos en un contexto en el que no hay un acercamiento tan directo con inteligencia artificial en el día a día. Todavía no es tecnología que se democratiza, pero sí hay imaginarios. Y creo que ahí podemos empezar a explorar. Y sobre todo, con este distanciamiento y no con un optimismo ciego, ni con un asombro, ni fascinación, sino con esta idea de que si esas son las tecnologías que, que van a democratizarse en algún momento, entonces muchas cosas se van a transformar o van a empezar a mutar. Gracias, Gabriel. Gaby, adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos. Un saludo. Yo sigo en Buenos Aires, pero la semana que viene ya no. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial es el gran tema que tiene que entrar en la agenda de la comunicación actualmente. Y creo que hay iniciativas en Europa, muchas iniciativas de inteligencia artificial y sociedad, muchas iniciativas que trabajan con lo que Gabriel, mi tocayo, llama el giro digital. Me parece que, bueno, pensaría como una instancia superadora de las primeras conceptos que él virtió acerca de cómo se mira clásicamente la cultura digital de la comunicación. Pensaría que la gran innovación la pone Richard Rogers cuando dice que objetos nativos digitales deben ser investigados con métodos nativos digitales, y intenta dejar atrás un poco lo que sería la etnografía digital. Pero creo que Lev Manovich está haciendo un excelente trabajo. Creo que Nurche Barres desde la sociología digital está haciendo un muy buen trabajo. El Data Justice Lab de Inglaterra está haciendo muy buen trabajo acerca de posturas críticas, digamos, crítica social ante la inteligencia artificial. Está la revista Big Data and Society. Hay muchísimas cosas. Lo que pasa es que lo que resulta muy difícil es traer todo eso hacia Latinoamérica. Yo lo que veo es que tal vez nosotros en Latinoamérica estamos anclados en esas miradas más clásicas de las prácticas, los usos, etcétera, que tú mencionabas en el primer slide. Pero no quiere decir que en el mundo no hayan iniciativas. Pienso que un buen lugar para comenzar es el concepto de algoritmo social de Kevin Slavin, que él formuló en una charla TED de por lo menos hace 4 o 5 años. Me parece que son muy interesantes los libros de Sherry Turkle, que está haciendo ahora los últimos. Uno que era sobre la soledad, ahora no me voy a acordar el nombre, ¿cómo era? Bueno, si me dan un segundo yo se los busco y se los digo, pero los 2 últimos libros de Sherry Turkle tienen que ver con esto, con el tema de la inteligencia artificial y los robots como placebos de la compañía de las personas. Y
Estoy pensando que, bueno, lo que falta, sí, me parece que es muy difícil, es desarrollar una metodología empírica para poder indagar en las acciones de los algoritmos de las plataformas sociales. Gracias, Gaby. A ver, tenemos en el chat varias personas que quieren participar. José Luis, adelante, que no te dé pena si gustas hacer tu pregunta. Muy buenas tardes, doctor. Mi pregunta es que yo tenía entendido que la inteligencia artificial se limitaba a una base de datos, a unos programas, porque la comunicación se supone que es social, es relacional entre seres humanos. Esa es mi pregunta. ¿Hay una diferenciación entre comunicación o consumo? No, ella se fue a las 2, 3. Gracias. Bueno, yo la vi. Okay. Gracias, José Luis. Estamos teniendo alguna interferencia en el audio, entonces les pido que lo cierren y lo abran cuando vayan a hablar para no saturar la banda. Gabriel, te voy a pedir, a ver, no sé si nuestra querida colega Claudia Benassini, que decía que tenía algún problema en el chat, ¿quieres comentar algo, Claudia, o lo dejamos así con tu comentario en el chat? Buenas noches. No, más bien me pareció muy interesante la presentación de Gabriel. Me gustó mucho la intervención de Gabriela y bueno, tengo problemas para el audio y el video, entonces nada más ahí lo dejo. Saludos. Ok, Claudia. Gabriel, no sé si gustas comentar algo. Pues sí, cuando Gabriela estaba... Ahorita voy con la pregunta también de José Luis. Cuando Gabriela, perdón, estaba... Es irónico que me equivoque con mi propio nombre, diga Gabriel, como muchas personas en México. Pero me ha pasado muchas veces. Estaba pensando que con relación a también la pregunta de tuya, Tanios, podríamos pensar desde Latinoamérica que hay ciertos objetos de estudio que serían más de primer mundo, que todavía no nos tocan a nosotros. Porque, insisto, en estas urgencias, ¿no?, del contexto. Pero esa es una razón para empezar a atacarlo desde ahorita, porque toda la economía política que se viene con el desarrollo de innovaciones tecnológicas nos va a pegar primero a nosotros y estas economías emergentes, que somos las que menos estamos desarrollando patentes e innovaciones. Entonces somos las que menos vamos a vehicular estos valores morales, ideológicos, políticos, económicos. Van a ser estas potencias en el desarrollo tecnológico las que vehiculen los valores y nosotros vamos a empezar como en otros casos, vamos a terminar siendo solamente consumidores. Ese es un comentario que pensaba con la participación de Gabriela. Muchas gracias. También ya tomé nota de las sugerencias. Y José Luis, bueno, es que sí, en principio, a ver, decimos inteligencia artificial y esto suena como muy taquillero, pero tendríamos que estar hablando de estadística muy avanzada aplicada. Eso suena menos taquillero, es menos atractivo. Y sí, al final de cuentas son bases de datos, es información cuantitativa, digámoslo así, pero ya no, al mismo tiempo ya no podemos limitarnos solo a eso, porque ya tenemos, si no un contacto con la máquina, sí un contacto con individuos y sujetos sociales a través de esas máquinas. Entonces, cuando estamos hablando con Siri, no estamos hablando con una mujer que piensa y que procesa, sino a través de ella estamos en contacto con una cultura específica, que es la de los desarrolladores. Y por eso creo que sí es interacción social. Eso no nos había pasado con los medios. Entonces, con los medios tradicionales, pues, solo para contestar rápido. Gracias, Gabriel. No sé, de acuerdo al chat, no veo que alguien más haya pedido... perdón, José Luis, perdón, discúlpame, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Pues felicitar a Gabriel por la exposición. Ya le había comentado en un correo previo y ahí también participarles a ustedes el proyecto en el que estamos aplicando inteligencia artificial en el ámbito de la investigación de la comunicación. Y creo que es una área interesante
en cuanto a la oportunidad que tenemos para el manejo cada vez más de grandes datos, ¿no? Y no solo desde el abordaje cuantitativo, sino también cualitativo. Creo que aquí el reto que tenemos desde el ámbito de la comunicación, y lo pongo en la mesa, es el desarrollo, la innovación de marcos teórico-metodológicos que nos permitan, a través de la inteligencia artificial como un recurso, una herramienta, poder abordar estos objetos cada vez más complejos que efectivamente pues requieren no solo de la mirada del comunicador, sino de equipos interdisciplinarios. En el caso del proyecto que coordino, pues participa una socióloga, una psicóloga social, hay un especialista, hay un programador, una científica de datos. Entonces, me parece que el reto, y eso es lo que quiero externar en mi comentario, es que tratemos cada vez más de quitarnos el miedo a estos elementos y incorporar en nuestros equipos de trabajo gente de otras disciplinas para que podamos desarrollar modelos que podamos estar probando, en el sentido de que pues cada vez va a haber más datos. Algo que me llamó mucho la atención de la exposición de Gabriel es este tema de que cada vez está más cerca la comunicación de máquinas entre máquinas, el Internet de las cosas. Y no habría que olvidar que en el centro de este flujo de comunicación pues estamos los seres humanos, porque habría que preguntarse el para qué. Entonces, ese es el comentario, Gabriel, felicitarte. Creo que esto como que nos interpela, como dice Tanius, para pues movernos un poco el piso y no solo desde Europa adaptar estos modelos, sino generar en el ámbito de la Escuela de Comunicación Latinoamericana pues estas propuestas que nos permitan abordar objetos cada vez más complejos y efectivamente no terminar siendo programadores, sino saber cómo utilizar toda la potencialidad que tiene la inteligencia artificial para continuar indagando, investigando, experimentando, creo que sería la mejor palabra, y que estos hallazgos que nos puede dar la inteligencia artificial incluso puedan eficientar o aligerar la carga del análisis, la recopilación de la data, que actualmente es mucha y que creo que sí tiene que tener una mirada desde la comunicación, una apuesta desde la comunicación, ¿no? Saludos a todos, buenas noches. Gracias, José Luis. Perdón, Ileana, no te había visto en la pantallita. Una disculpa. Adelante, Ileana, por favor. Gracias, Tanius. Bueno, Gabriel, muy interesante. Creo que necesitamos después un cafecito por acá, por Querétaro. Compartimos algunos puntos de vista y nada más para comentar que las humanidades digitales están haciendo cosas bien interesantes en ese sentido de interdisciplina, sobre todo la gente de lingüística y los bibliotecólogos. El equipo de bibliotecología de la UAC hace unas cosas muy interesantes con respecto al uso de Big Data y sus colecciones y el manejo que los usuarios hacen de toda esta información. Entonces, creo que es otra mirada y sí necesitamos acercarnos un poquito a esos equipos interdisciplinarios o lo que hace la gente de Animal Político. En esta investigación de la estafa maestra, utilizaron mucho Big Data y ese tipo de análisis con gente que diseña bases de datos y gente que se dedica a programar para poder hacer un análisis periodístico, que no hay como, digamos, un metaestudio de eso desde la comunicación, pero creo que sería interesante empezar a ver qué se está haciendo en ese sentido. Y pues eso es todo. Felicidades, saludos. Gracias, Ileana. Gracias, Ileana. Gabriel, no sé si quieres comentar algo al respecto. Pues no, coincido en que la interdisciplina no solamente es entre comunicólogos e ingenieros, los lingüistas están, yo conozco un par de lingüistas que están metidos con programación del lenguaje natural y es fascinante. Hay como muchos puentes que se pueden empezar a abrir. Y sí, como comunicólogo, y tal vez es un poco egoísta de mi parte o de la parte de campo, pero la matriz es comunicacional y por eso creo que nos surge a todos, ¿no? Gracias. Gabriel, no sé si alguien más quiera intervenir o comentar algo. Manuel, adelante. Has hecho un comentario, si gustas. Gracias. Justamente en el último comentario que acaba de hacer Gabriel, bueno, primero felicidades, obviamente, pero sí hacer una precisión. Yo he tenido la oportunidad de asistir a un congreso de filosofía y los filósofos
se están repensando este tema, no solamente los ingenieros o los lingüistas, sino la filosofía por muchas razones obvias de la ontología justamente del campo de las humanidades. Entonces hay que estar cercano a esta disciplina porque me parece que ahí podemos encontrar otro tipo de reflexiones que van más allá del campo de la comunicación o trasladan el fenómeno de la comunicación a otras espacialidades particularmente muy interesantes que a mi juicio vale la pena a veces acercarse. Es cierto, la parte de la ingeniería y la lingüística está muy conectada con este otro elemento, pero aquí estamos en otra metacategoría para poder hacer el análisis. No sé si coincidas, Gabriel, en esta parte. Adelante, Gabriel. Sí, por ejemplo, una de mis guías epistemológicas o teóricas es la filosofía de la técnica, ¿no? Y ellos, los filósofos, llevan preguntándose mucho tiempo por este desarrollo tecnológico y lo que está implicando a nivel de la condición humana, etcétera. Entonces coincido totalmente. Aquí recuerdo una anécdota justamente de Andrew Finberg, porque a él y a Marcus se los invitaron en los años 80, a las oficinas de IBM para preguntarles si creían que las laptops iban a tener algún impacto social, las computadoras portátiles. Entonces ellos como filósofos se preguntaban, bueno, pero si ustedes, ingenieros, no tienen ni idea, ¿qué esperan de nosotros como filósofos? Y claro, tiene muchísimo sentido. Y es justamente otra manera de ver cómo ellos en este espacio de desarrollo necesitan gente que les haga las preguntas correctas, y desde la filosofía es perfectamente posible y factible. Gracias, Gabriel. Jorge, adelante, por favor. Pues igual, Gabriel, me sumo a la felicitación y la invitación que nos hace, sobre todo para podernos adentrar este tipo de objetos que, como decíamos, durante mucho tiempo los tuvimos lejanos. De pronto en la parte cuando teníamos este giro hacia la informática, en la parte comunicacional, estuvo muy presente la relación hombre-máquina, y de pronto los dejamos olvidados. De hecho, en el grupo de investigación donde estamos ahí, tanto Doris como un servidor, trabajando coordinando el grupo en la parte social, información, internet y nuevas tecnologías. En una de las últimas discusiones decíamos cuántos objetos hemos dejado de lado por la fascinación por las redes sociales. Hoy estamos centrados en el tema de la Big Data, ¿no? Pero cuando nos metemos a este tipo de objetos, como pueden ser inteligencia artificial, robotización y anexos, pues nos lleva a pensar que efectivamente hemos rebasado nuestro objeto de estudio. Entonces decíamos que estaríamos hablando ya más bien de metaobjetos o disciplinas que tienen que ver con convergencia con el tema comunicacional, y creo que tú nos traes a la luz por ahí algunos ejes por los cuales hay que trabajar. Cuando tú decías que estábamos dando este giro a la parte de lo digital, me hacía pensar hoy que Escolaria ha tratado de jalar y darle el giro a la interfaz, y yo diría que más allá del giro a la interfaz deberíamos de estar mutando ya no solamente al giro del código, que es un poco el eje de por dónde se va a mover mucho en lo que tú trabajas, sino más bien al tema de las neurociencias aplicadas a la conducta del signo, ¿no? Y entonces estaríamos hablando ya de estar entrando a una parte de una era signocrática, donde todo gira alrededor del manejo del lenguaje. Aprender a programar es código, el código nos va a llevar a entender patrones nos va a llevar a entender conductas, sentimientos, emociones, giros, polarizaciones, y el tema es que esto nos obliga a entrar a un ámbito donde, como decíamos, desde lo comunicacional pareciera que no estamos, vamos a decirles, formados. Nuestras escuelas de comunicación dieron un giro hacia la parte de servir para la parte mediática, ¿no? Le dimos un giro a la formación vamos a decirles, de competencias prácticas para que el alumno se pudiera desarrollar dentro de las áreas de especialización de una industria que ya no dialoga con nosotros, ¿no? El giro de la comunicación humana, muchas universidades lo perdieron, los posgrados de pronto también se tecnificaron, se volvieron prácticas, y cuando hacíamos el análisis en nuestros programas doctorales decíamos, no tenemos ciencias de datos, neurociencias, antropología social, de la parte cognitiva,
dialogando con nuestros objetos de estudio, y si no lo hicimos en los 360 créditos de una licenciatura, no lo hicimos en un programa de maestría donde no tienes más de 21 materias, ¿cómo podemos empezar a abordar esto si no es a través de lógicas como las que ya nos planteaba hace rato José Luis, de sentarte a trabajar pues con una gente que viene de ciencia de datos, con alguien que viene de la filosofía, con gente que viene de las ciencias cognitivas, para que platiquen, dialoguen, entiendan tu preocupación y humanicen el signo, que es quizá la gran preocupación de la condición de por dónde estamos. Entonces, me gusta esta provocación que nos lanzas, porque efectivamente hoy la incomodidad no está nada más si hay lejanía o cercanía con el robot con el cual voy a dialogar, no está nada más en el tema étnico, ético, cuando programan los que están generando el código y si dejaron o no el gap de las ciertas culturas originarias a la hora que programaron, o si esto está pensado desde arriba y no desde abajo, sino el tema nuevamente de una especie de antropología filosófica vertida en el ámbito de la comunicación, de la programación, que no lo estábamos pensando. Entonces te digo, agradezco la provocación, creo que nos dejas por ahí algunos ejes sobre los cuales vamos a tener que pensar, y el desafío para los metodólogos, ¿no? De cómo abordar y entender estos objetos, desde dónde generar metodologías propias para hacerlos, para los que están construyendo teoría, desde dónde pensar estos ámbitos, que no nos va a servir solamente un marco referencial, sino hay que abrirnos a la complejidad y pues a estas postdisciplinas, posthumanismos que están surgiendo. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes por la discusión. Esperemos sigan apareciendo estos espacios de intercambio. Muchas gracias a todos. Gabriel, gracias. Yo, bueno, personalmente también me había quedado con una pregunta en el tintero. Claro. Lo mencionaste rápidamente, esta parte que, como tú sabes, tiene que ver con temas teóricos que trabajo en cuanto a estudios del discurso y semiótica. No sé si tú conoces algunos trabajos que aborden con una perspectiva semiótica más que discursiva los temas que tú abordas. Por ejemplo, el tema de los lenguajes que se ha mencionado, pues ya desde hace tiempo la semiótica ha tomado distancia de perspectivas más de corte lingüístico, etcétera. Digo, aunque por supuesto en la historia, en la genealogía de la reflexión semiótica en comunicación, pues están los modelos, las categorías lingüísticas. Por ejemplo, me llama mucho esto la atención, que este tipo de robots no generan, no construyen símbolo, no, es decir, que me hiciste recordar aquella viejísima discusión de Humberto Eco, en la cual si en el uso de una computadora había comunicación o solamente era significación. O sea, Eco llamaba significación a este procesamiento de datos con algún tipo de consecuencia para romper la manida división que en los 60 se hacía entre comunicación e información. Pero digamos, sobre esta parte semiótica, no sé, algo que me puedas orientar o alguna lectura que me puedas recomendar. Mira, sobre semiótica, estuve revisando literatura para el estado del arte en la tesis, y me encuentro trabajos sobre representaciones de estas tecnologías emergentes, algunos abordajes más ensayísticos desde la lingüística, pero semiótica no tengo idea de dónde podría buscar esos trabajos. Sin embargo, no los tengo como catalogados para la tesis. Más bien sería... No te preocupes, de hecho era más como hacías esta reflexión sobre el símbolo. No la había pensado, claro. Todos los procesos simbólicos, como tú bien decías, pues uno los piensa desde las prácticas, los usos, las interacciones. Entonces, cuando sugeriste estas líneas de reflexión para el estudio de la inteligencia artificial, dije, mira tú, oye, pues qué cosa tan interesante, ¿no? Pero creo que conectando también con el comentario de Jorge hace un momento, está y que no es ciencia ficción, es un documental, el documental de AlphaGo, que es este programa para jugar Go, juego de tablero francés. Y hay una parte muy interesante
en la que los desarrolladores y el campeón de Go coreano se dan cuenta de que la máquina está ganando, pero está ganando bajo unos principios que nadie había pensado. Entonces, el propio campeón dice, yo aprendí a jugar Go y aprendí que tenía que arrasar con el contrincante, desde que podía tomar la mayor ventaja posible. Y esa siempre ha sido mi táctica. Pero ahora que estoy perdiendo, me estoy dando cuenta que la máquina no está pensando en arrasar conmigo, está pensando en ganarme con una diferencia racional, sensata, digamos, y entonces la concepción de competencia o de competición para mí cambia. El significado de competir cambia para mí. Es un significado que por lo menos no es humano, es de la máquina. Esa máquina aprendió por su programación a competir, digamos, simbólicamente, de una manera a la que yo no estaba programado. Correcto, Gabriel. No, pues bueno, para la discusión y sin duda ya después te mando un mail quizá con algunas preguntas o, en fin, para que me puedas dar alguna sugerencia adicional de lectura. No sé si hay alguien más que desee comentar o señalar algo. Tendríamos algunos minutos. Jorge, ¿quieres comentar algo? Pues yo creo que sobre esta parte me hacías pensar, igual ahorita, Gabriel, el tema de los programadores de Google, ¿no? Que empezaron a enseñar a la máquina a construir su propio lenguaje, y la pregunta es, las máquinas que empezaron a crear su propio lenguaje estaban generando un lenguaje que era totalmente excluyente para el humano, ¿no? Y la idea era precisamente de desaparecernos de esta fase. Entonces, hoy que estamos hablando en términos de inteligencia artificial, ¿qué va a pasar cuando empecemos a hacer pues, lo que están buscando Kurzweil, lo que busca la gente como Elon Musk, que es mezclar inteligencia artificial con clonación, con biotecnología, envidiar máquina-hombre, ¿no? Entonces pareciera que al final es como decíamos, o sea, quitarle la centralidad al sujeto, ¿no? Para darle todo el poder a la máquina, ver hasta dónde nos puede llegar, dónde nos puede llevar. Sin embargo, pareciera que la máquina aprendió lo peor de nosotros, ¿no? En su inteligencia artificial, más que evitar este tipo de condiciones, ¿no? Son algunas de las reflexiones que surgen, otras que vienen pues muy ligadas a los casos que hemos visto, ¿no? En términos de toma de decisión, si tuviera una máquina que aprendiera a tomar decisiones, ¿cuál sería? La pregunta es la racionalidad del que programó. Y ahí es donde urge el acompañamiento del comunicador, ¿no? Y de los comunicólogos con las otras áreas, como decías, el hecho de que tú puedas estar en un congreso con gente que se dedica a programar. La pregunta es si ellos están haciendo estas preguntas de corte axiológico, ¿no? Que tienen que ver con la parte antropológica, y si no, pues el peligro que corre, ¿no? Pero también el peligro que corremos nosotros cuando solamente le damos a nuestra mirada el enfoque técnico, ¿no? Y el cuidado que hay que tener detrás de todo esto, que es lo que nos surgió en las primeras reflexiones y las primeras aproximaciones en su momento con las redes sociales, con el Big Data, ¿no? Y robotización cuando lo estuvimos haciendo dentro de la MIC. Claro. Gracias, Jorge. Pues no sé si hay algún otro comentario. Pues si no, Jorge, Gabriel, no sé si les parece que demos por cerrada la sesión, digo, salvo que alguien quiera comentar algo. Pues yo, Tanius, en primera instancia, como lo hemos dicho, pues agradecer muchísimo de parte de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación a Gabriel Medina por su valiosa participación impartiendo esta videoconferencia en inteligencia artificial desde y para el pensamiento comunicacional. Era muy importante para nosotros, Gabriel, no solamente el que estuvieras con este nuevo objeto, sino también porque era emblemático el que tuvieran un espacio dentro de la MIC todas nuestras nuevas voces, ¿no? Tú eres uno de estos nuevos miembros, que acabas de incorporar, acaban de dar, pues en la última asamblea, pues, la aprobación para que estuvieras participando, y justo una de las cosas que nos preguntábamos dentro del comité era cuándo los íbamos a conocer, más allá del simple nombramiento que tuvimos, y no hemos tenido la posibilidad
de platicar con ustedes en el encuentro nacional, en el grupo de investigación o de trabajo en el que están, pues no hay un acercamiento. Y creo que este espacio que hoy tenemos a través de este webinar, pues nos permite conocerte, conocer tu línea de investigación, saber por dónde se están dando, pero también tener la posibilidad de adentrarnos, gracias a ustedes, ¿no? Jóvenes voces que vienen dentro de la MIC, a estos nuevos objetos, con estas nuevas perspectivas teóricas, metodológicas para el abordaje. Así es que, pues nuevamente, gracias, Gabriel, por darnos la posibilidad de dialogar y discutir con los que hoy estuvieron presentes en este espacio digital. Gracias a ti, Jorge, gracias a la MIC también, y enhorabuena que sigan estas labores de compartir, de diálogo. Muchas felicidades. Pues nuevamente, gracias, Gabriel. Y yo también quiero agradecer al doctor Tanius Karam, Tanius, porque sabemos que al igual que todos nuestros miembros y asociados, pues traen agendas apretadas. De hecho, el mismo Tanius nos decía, voy a salir corriendo de un curso virtual a otro porque vamos sobre esta línea. Y bueno, pues yo le quiero agradecer a Tanius que dentro de ello, pues nos pudiera acompañar el día de hoy para moderar esta videoconferencia, la inteligencia artificial, como decíamos, desde y para el pensamiento comunicacional, acompañando al doctor, el maestro Gabriel Medina. Y pues, Tanius, gracias también por darle seguimiento a este espacio de conversación. El placer ha sido todo mío. En primer lugar, me disculpo contigo por la dificultad, también por Gabriel, que a la hora del mail no pude reaccionar, pero bueno, pues en este caso salgo ganando porque escuché una conferencia muy sugerente y provocadora y reconozco, Jorge, tu labor dentro de AMIC por posicionar estos temas que, si bien se comentan en AMIC, creo yo que no tienen la centralidad que debe tener y que ya Gabriel nos ha señalado atinadamente. Pues muchísimas gracias a ambos, gracias a todos los que estuvieron participando y queremos hacerles una cordial invitación para que la próxima semana nos acompañen. Estará con nosotros la doctora Aimé Vega Montiel, va a estar participando como moderadora, la doctora Claudia Benassini. Ellas estarán hablando sobre género y comunicación, un tema fundamental hoy para los estudios, para los que estamos en la praxis también de lo comunicacional, el tema de entender cómo tenemos que estar trabajando este tema de género, y quién mejor que la doctora Aimé Vega, quien además de representarnos como expresidenta de la MIC en espacios como YAMCR, hoy lo está haciendo también dentro de los espacios de discusión de la agenda feminista a nivel internacional. Así es que creo que va a ser un conversatorio muy interesante el que podemos tener con la doctora Aimé Vega Montiel la próxima semana, igual, como decíamos, en punto de las 18 horas, hora del centro. Y para quienes no nos pudieron seguir, recuerden, estamos en el espacio del portal de la MIC, así como en nuestro canal de YouTube, retransmitiendo en tiempo diferido este conversatorio. Así es que muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente semana. Gracias, Gabriel, abrazos a todos y bueno, damos por terminada esta sesión. Gracias. Muchísimas gracias.